Hola, buenas noches. Mi nombre es Carolina. El tema que me correspondió a mí fue una demanda que instauraron las familias de dos empleados de la electrificadora del Caribe y la electrificadora del Magdalena por un accidente de tránsito que sufrieron y un accidente laboral en el que se encontraban. El caso fue que la demanda fue instaurada por las familias del fallecido Enrique Jesús Pinedo y Alonso José Amador Valle. El accidente de trabajo fue en cumplimiento de una orden directa de su superior al desplazarse en un vehículo de dulces condiciones técnicas, mecánicas, con un ayudante electricista quien hacía sus veces como conductor, aunque en la empresa no tenía el título como conductor, sino como ayudante eléctrico y no tenía licencia para conducir en el momento del accidente. El caso fue que ellos iban a resolver un inconveniente eléctrico y ellos se les estalló una llanta del carro y a raíz de ese accidente murieron dos personas, quedó gravemente herida. Entonces, el juez en primera instancia falló que Electricaribe debería pagar a las familias de los dos fallecidos por concepto de lucro cesante y prejuicios morales, unas cantidades a las dos familias. La primera pregunta que nos surge es ¿cuál es el problema jurídico del caso? Los problemas jurídicos que puede observar en este caso son la no elaboración del informe del accidente de tránsito, del accidente laboral, ya que en primera instancia se dice que el jefe o el superior, el empleador, no realizó el informe de accidente de trabajo. Esto lo encontramos en el decreto 1295-1999 en el artículo 62. En segundo tenemos las responsabilidades del empleador, entre ellas tenemos procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo, encontrado en el artículo 21 del decreto 1295. Tenemos la negligencia, hay que asegurarse que sus trabajadores tengan los requisitos mínimos para la ejecución de sus labores asignadas. En este caso, fueron negligentes porque no pidieron la licencia de conducir o no se percataron de que el señor tuviera la licencia de conducir en este momento. Tenemos como obligaciones del empleador poner a disposición de los trabajadores de salvo estipulación de contrato los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de sus labores, así como procurar que sus trabajadores locales apropiados los elementos de protección de profesional contra accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Lo encontramos en el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 57. Imprudencia. Tenemos que los empleados actuaron sin proveer las consecuencias de la acción o de la orden que ejecutaron. Y el no mantenimiento del vehículo en el que se movilizaron los empleados en el momento del accidente o no presentar informes del mantenimiento que realizaron. La segunda pregunta, ¿qué pretende la demanda? La indemnización a los familiares de las víctimas de accidente de trabajo, así como resarcir el daño causado a las mismas por la pérdida de los empleadores. Dice el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 216, cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total ordinaria de los perjuicios por el monto de ella, debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de normas consignadas en este código. La tercera pregunta es, ¿qué pruebas considera usted pertinentes y cuáles no? Como pruebas pertinentes yo considero el informe de accidente de tránsito donde se analizó el estado de la vía y el estado del vehículo después del accidente. Como segunda prueba, me parece pertinente las indagatorias realizadas por parte de la Fiscalía donde registra que el que hacía sus veces de conductor no tenía licencia ni experiencia. Como tercera tengo la indagatoria por parte del único testigo del accidente, que fue la persona que quedó gravemente herida, donde se manifiesta que el jefe tenía pleno conocimiento del estado del vehículo y aún así ordenó su salida de la empresa, así como ordenó al difunto que condujera aún cuando no tenía ni experiencia ni licencia y tampoco tenía nombramiento ante la empresa como conductor, sino como ayudante electricista. El informe del accidente laboral que se emitió por el COPAS, que fue el que realizó el COPAS. Y el informe de mantenimiento preventivo que se debió realizar al vehículo con el fin de asegurar la salud y la integridad de los empleados, que no lo hubo y que lo considero pertinente. Cuarto, ¿considera resarcido el daño con la indemnización solicitada y el dinero concedido? Pues yo considero que sí, que es equitativo con respecto a los miembros de la familia, el daño moral y los perjuicios que se ocasionaron en el accidente y el fallecimiento en el empleado. En este caso del primero es esposa e hijos, del segundo es esposa, hijos y papás y hermanos. La última pregunta, ¿qué acciones de mejora realizaría usted después de lo sucedido? Entonces, primero,
considero que yo haría una afiliación a un seguro de vida para aquellos trabajadores que dentro de sus funciones esté el trabajo en alto riesgo. Haría capacitaciones continuas al trabajador, eso está en el decreto 1072 del 2016, artículo 2.2.4.6.11. Acciones preventivas correctivas, en que las encontramos en el decreto 1072 en el artículo 2.2.4.6.11. La revisión periódica de los elementos que utilizaron los trabajos en función de su labor, que eso también se encuentra en la ley. Asegurarse de que los trabajadores cumplan con los requisitos mínimos para ejercer una labor, ya sean los papeles, que si tiene que si es en alturas, entonces el certificado de alturas, que si va a manejar, pues que tenga licencia, que tenga experiencia, cosas así. Entonces yo me aseguraría que esto es de que cumplan con los requisitos mínimos para ejercer una labor.